la ciudadanía se ejerce no en lo público, no en ciertos espacios políticos, sino que la ciudadanía se ejerce en lo que muchos autores empezaron a llamar espacios ciudadanos. Y lo más interesante es que esos espacios ciudadanos eran múltiples, esos espacios ciudadanos eran cambiantes, esos espacios ciudadanos dependían de las relaciones que establecían en las personas. Entonces ahí es donde empiezan a plantearse que estos espacios ciudadanos podían ser las TICs. Estamos hablando de principios de milenio, ¿no? Estas nuevas tecnologías son también espacios ciudadanos, como los colegios, como el parque, hay un montón de espacios donde la gente ejerce su ciudadanía que no necesariamente responden a la antigua dicotomía entre lo público y lo privado. Y por último, una tercera consecuencia de este cuestionamiento de la dicotomía público-privado es que se empieza a plantear que la ciudadanía no se construye en momentos políticos, no es una cuestión netamente política, sino la ciudadanía se construye en la cotidianidad, desde los hogares, desde lo local. Y eso supone que la ciudadanía supone, para complementar la perspectiva comunitarista o ir más allá de la perspectiva comunitarista, no membresía ni pertenencia a una sola sociedad, a una sola comunidad, sino la membresía paralela a varias comunidades a la vez. Yo pertenezco a mi barrio, yo pertenezco a mi ciudad, yo pertenezco a un grupo, yo pertenezco a mi gremio, y esas múltiples pertenencias van a ser lo que me va a hacer a mi ciudadanía. Estas pertenencias pueden ser locales y obviamente pueden ser nacionales, pero también pueden ser, y lo vamos a ver ahorita, internacionales, porque ya se rompen incluso las fronteras físicas. Una tercera gran aporte de las perspectivas desde género, el debate de género al recuestionamiento de lo que venía a ser el concepto de ciudadanía, es que se empieza a ver que en realidad en todos estos espacios cotidianos en los que se ejerce ciudadanía, ¿qué es lo que moviliza la relación entre las gentes? Las pugnas por el poder, son relaciones de poder. Entonces, si yo ejercito mi ciudadanía, se empezó a plantear, ejerciendo relaciones de poder. ¿Y cómo ejerzo relaciones de poder? Movilizando mis diferenciales de poder. Entonces, cada uno va a ir diferenciales de poder en el término en la perspectiva de Elías, ¿no? Algunos podrían hablar de recursos de poder, a mí no me gusta hablar de recursos de poder, o de capitales en términos de Bourdieu. Pero diferenciarse de poder me parece más interesante porque supone que cualquier relación de poder es contextual y es entre dos personas. Es decir, en un contexto ciertas cosas me sirven de un diferencial positivo, en otro contexto no me van a servir, y así sucesivamente. Entonces se empezó a decir que la ciudadanía dependía de qué yo estaba movilizando en mis actos ciudadanos. Podrán ya desde ahora imaginarse qué consecuencias tiene para repensar la ciudadanía en las redes. Y el último tema que introdujo el debate desde género al concepto de ciudadanía, que no lo voy a abordar aquí, pero es un tema apasionante, por eso lo he recuperado, es el cuerpo, ¿no? Es decir, la ciudadanía se ejerce desde el cuerpo, de ahí que el cuerpo es un elemento fundamental de cualquier ciudadanía. Y ahí empezaron todas las discusiones, si les interesa, hay varios textos del uso del cuerpo como diferencial de poder, del cuerpo como espacio ciudadano mismo, donde hay una multiplicidad de debates que son también interesantes y que también se las puede repensar, y algunos autores lo han empezado a abordar en el ámbito de las redes, porque en las redes se puede manejar también los cuerpos muy fácilmente, ¿no? Y la discusión en algunos textos está presente. Si ustedes ven estos debates desde la perspectiva de género, enriquecieron mucho la forma enriquecieron y complejizaron, ¿no? Porque mucha gente cuando empezaron a leer eso dijeron, bueno, al final, ¿qué es ciudadanía? A nuestra idea tradicional de que ciudadanía es una relación entre funcionarios y ciudadanos, a esta idea tradicional que ciudadanía era una cuestión política, de participación política, de derechos, empezamos a ver que ciudadanía era mucho, mucho más complejo. Y empezamos a recuestionar el concepto de ciudadanía. Ahí entra todo el debate que se empieza a introducir desde las discusiones en torno a la, yo llamo, globalización. Algunos autores prefieren hablar de globalización. Globalización, ¿por qué? Porque son dos fenómenos, por un lado lo global y lo local a la vez, ¿no? Muchos otros autores, Sánchez Parga, Yanni, Héctor Yanni, etcétera, empiezan a hablar de localización. Todas las discusiones que empiezan a surgir desde la localización son también interesantes porque nuevamente nos cuestionan la forma de ciudadanía. Uno de los elementos
donde se empieza a cuestionar mucho, o una de las formas donde se empieza a cuestionar mucho el término de ciudadanía, es desde los estudios de migración transnacional, de migración que cruza fronteras. Porque si ustedes se dan cuenta, la migración lo que te está planteando es que la ciudadanía, y son los grandes problemas que hay en torno a la ciudadanía y migración, no se limita a una relación con un Estado-nación. El concepto mismo de Estado-nación se empieza a rebasar. La migración supone la construcción de otro tipo de ciudadanía que algunos autores llaman transnacional, otros autores llaman cosmopolítica, policéntrica, es decir, hay una serie de translocal, hay una serie de aproximaciones al tema, pero donde la idea general, la idea clara, es que la ciudadanía no conlleva un arraigo territorial específico vinculado a un Estado-nación. De ahí que se empieza a discutir las dobles nacionalidades, las triples nacionalidades, se empieza a discutir el tema de las familias transnacionales, se empieza a discutir el tema de las relaciones transnacionales, como yo estando en España puedo actuar en Adviento, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya no es una cuestión, mi ciudadanía traspasa fronteras. Y eso es interesante porque ya nos da otra idea de lo que podría ser ciudadanía y que tiene que ver con el segundo punto que a mí me parece fundamental y que viene de esta discusión de la localización. Y no estamos hablando todavía de TICs. Se empieza a cuestionar el concepto mismo de territorio. Territorio ya no es una cuestión física, ya no tiene fronteras físicas, sino se empieza a plantear que el territorio no tiene arraigo geográfico delimitado, sino más bien, y ahí empiezan a surgir conceptos como el territorio archipializado, el territorio migratorio. Cuando se empieza a analizar, por ejemplo, cómo para migrantes filipinos en España, la plaza de España, la plaza principal de donde están viviendo, es también parte de su territorio nacional, así como lo es la plaza de su lugar de origen. Ya no hay una frontera geográfica física que permita definir limitar lo que es un territorio. Entonces se empieza a cuestionar el concepto mismo de territorio y se empieza a hablar de territorios virtuales en la práctica, y no estamos hablando todavía de las TICs. Por último, otro de los dos otros temas que se introducen, que a mí me parecen sumamente interesantes para analizar después las TICs, es que estos procesos globales, estos procesos de migración, sobre todo desde la migración, estaban cada vez más demostrando que en realidad las demandas ciudadanas eran multidimensionales. Las demandas ciudadanas no solamente eran por participar políticamente, las demandas ciudadanas no solamente eran por participar socialmente o por tener cuestiones sociales o económicas, sino que las demandas sociales pasaban por lo ecológico, pasaban por lo cultural, y ahí están todos los estudios de Renato Rosaldo, pasaban por lo generacional, todos los estudios de Reguillo, pasaban por miles de otras dimensiones que muchas veces se iban cruzando entre sí. Entonces la ciudadanía se complejizaba mucho más, porque decías, ¿y ahora qué es? Tiene múltiples dimensiones. Este debate que ha sido desarrollado por varios autores empieza a darnos una idea de la complejidad y la multidimensionalidad de la ciudadanía, pero lo que es más interesante, y eso sí se ve mucho en las redes, es que ya no se puede, me van a criticar los que les gusta mucho Bourdieu, pero esa idea de campos estancados de una dimensión económica, de una dimensión política, de una dimensión cultural, no sirve porque en muchos casos lo político es recreativo, lo económico es político también, lo cultural y así sucesivamente. Entonces un poco lo que se empieza a plantear es que ya no podemos poner fronteras a las diversas manifestaciones de la ciudadanía. Y lo interesante es que en las TIC sí se ve eso es palpable, ese cruce y ese intercruce de las ciudades. Y el último elemento que es ampliamente discutido cuando ustedes ven las discusiones en torno a la localización es justamente el tema de las TICs, ¿no? De las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y sobre todo el impacto de las diversas redes en el ejercicio ciudadano de las personas. Entonces entramos al segundo tema, creo que vamos a ver,
lanzo desde un principio, que es un poco lo que yo voy a tratar en torno a lo cual yo voy a tratar de lanzar algunos argumentos, es si las nuevas redes conllevan nuevas ciudadanías. Se están creando nuevas ciudadanías, están creándose nuevas esferas públicas, entendidas en términos de Castells, como aquellos, cito, espacios donde la gente se reúne en términos de ciudadanía y articula sus perspectivas autónomas para influir en las instituciones públicas de sociedad. ¿Qué conceptos se deben usar entonces si estamos hablando de esta nueva ciudadanía? Se debe usar el concepto de ciberciudadanía, se debe usar el concepto de ciudadanía digital, se debe usar el concepto de e-ciudadanía, ciudadanía virtual y los múltiples conceptos que se han ido desarrollando en la bibliografía que no puedo revisar. ¿Cómo se relaciona este tipo de ciudadanía en todo caso con la ciudadanía que se realiza en las calles, en la cotidianidad? Entonces, un poco mi pregunta para esta parte es, ¿realmente las redes están creando nuevas formas de ejercicio o agencias, si les puede hablar del concepto agencias ciudadanas? ¿Se trata de nuevos espacios ciudadanos más bien? ¿O son más bien instrumentos para el ejercicio ciudadano? Todas estas preguntas que tienen que ver, si ustedes se dan cuenta, con todo este debate del que he estado hablando, todas estas preguntas están abordados por el debate existente en torno a ciudadanía e Internet. Yo he entrado un poquito y quiero presentarles un poco el estado de la cuestión sobre el tema. Son años que vengo revisando bibliografía sobre el tema. Últimamente no he encontrado gran cosa, salvo artículos muy light de periódicos, etc. Pero digamos, yo creo que lo fuerte de la discusión se ubica entre 2005, 2006, 2008 y 2012. Después es más nuevas ideas, pero tampoco muy desarrolladas ni nada. Bueno, el otro problema es que es muy difícil para los que no manejamos mucho tecnología y no sabemos que hackear, acceder a los nuevos textos, aunque he tratado y cada vez que viajo trato de hacerlo, ¿no? Para ordenar este estado de cuestión voy a ordenarlo en tres partes: desde donde se discute el tema de ciudadanía y redes, desde qué perspectiva se está discutiendo y cuáles son las consecuencias para aproximarse al tema de la relación ciudadanía y redes, cuáles son los principales problemas para un ejercicio ciudadano en las redes y cuáles son las principales ventajas. Pero antes de entrar a ese estado de la cuestión, que yo creo que les puede servir para los trabajos que vayan a hacer hacia el futuro, creo que es necesario así abordar ese cuestionamiento que yo me hacía al inicio, ¿se acuerdan en la primera acetato? Sobre empoderamiento. Yo les decía, está entre comillas y está en pregunta, porque yo tengo grandes problemas conceptuales con el concepto de empoderamiento. Y para mí, por ejemplo, es mucho mejor, mucho más fácil hablar de agencia en vez de empoderamiento. Entonces me voy a permitir hacer este pequeño paréntesis para que vean por dónde van mis críticas. Bueno, y es en base a varias autoras y autores que he ido revisando. El concepto de empoderamiento, ustedes saben, ha sido utilizado mucho a partir de la década de los 90 para el fortalecimiento de ciertos grupos que han sido discriminados, pero ahí hay un primer problema que yo le veo, y es que empoderamiento supone una relación de los que tienen poder a los que no tienen poder, ¿no? Yo voy a empoderar, se va a empoderar al que no tiene poder, supone un proceso de crecimiento del poder. Eso supone que es desde lo de afuera que yo voy a empoderar a los de adentro. Y ahora, si vamos a pensar en ciudadanía y las redes, yo me pregunto, ¿es un proceso externo? ¿Es alguien que tiene poder que te permite empoderarte en las redes, actuar en las redes? Y yo no estoy muy convencida, por eso no me gusta este concepto. Segundo tema es que el concepto de empoderamiento es un concepto ya ideologizado, si ustedes quieren, vinculado a una política muy paternalista de desarrollo que ha sido utilizado contra la lucha contra la exclusión. Entonces ya tiene una carga política que a mí me incomoda un poquito, que además tiene que ver con estas relaciones de poder, porque el empoderamiento y ciudadanía tiene que ver también con relaciones de poder y diferenciales de poder, y eso ya en sí complejiza un poco, o a mí me dificulta utilizar. Frente al concepto de empoderamiento, yo prefiero, por ejemplo, utilizar el término de agencia. Entonces, lo puse empoderamiento para seguir un poco la propuesta que me hizo Fernando del título, pero yo en realidad
cuando pienso en las redes virtuales, el Internet y la agencia ciudadana. ¿Qué es agencia? Es la capacidad de yo definir mis propias acciones. ¿Y qué supone agencia? Supone que estamos conscientes de que son los individuos que desarrollan esa capacidad, son los individuos que actúan en esa capacidad. Que esa acción, esa agencia pueda tener el tinte colectivo es otra cosa, pero son los individuos que lo hacen. Entonces, ya de hecho, cuando tú utilizas el concepto agencia, ya estás un poco yendo más allá de ese debate que les planteé hace un rato de dicotomía colectivo-individuo, ¿no? Desde la agencia se puede hacer colectividad, pero es el individuo que la despliega. Otra cosa que a mí me interesa o me gusta más del concepto de agencia es que no solamente busca, es decir, no solamente es una cuestión política de buscar el mejoramiento de las condiciones de existencia, sino que más bien es un proyecto de construcción. Ahí he puesto emancipación, pero suena fuerte, pero yo sí creo es una construcción de autonomía individual, capacidad para yo misma decidir mis elecciones, yo misma definir mis acciones. Y este concepto de autonomía individual a mí me parece sumamente interesante cuando hablamos de ciudadanía. ¿Por qué? Porque ciudadanía tiene que estar basada en una capacidad. Si yo quiero crear mi propio futuro, si yo quiero construir mi propia calidad de vida, les voy a decir después cómo entro en una capacidad autónoma de acción. Una tercera parte, una tercera justificación para no utilizar empoderamiento es que justamente la agencia tiene que ver con la capacidad autónoma de las personas de tomar decisiones. Si yo defino que voy a hacer... Es bien interesante porque ahí se van derrumbando todas estas ideas de manipulación. El otro día, Víctor, que creo que tú has mandado ese artículo sobre Facebook, la manipulación del Facebook, etc. Ese concepto, que después lo voy a retomar, es interesante porque se rompe desde la idea de agencia. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas desde agencia, tú estás consciente de que si tú vas a utilizar ciertas cosas, lo haces con una capacidad de decisión. Esa manipulación tú la estás asumiendo dentro de tu acción. Entonces, cuando tú hablas de agencia, no quiere decir que no haya personas que tengan más diferencial de poder que tú o más recursos de poder para obligarte a hacer ciertas cosas, pero sí tiene que ver con una decisión propia de asumir ciertas acciones.